En la clase de hoy vamos a ver cómo se puede aplicar la integral definida para resolver ciertos problemas. Estos son apenas una muestra de todas las aplicaciones que puede tener la integral definida. Pero en ese sentido vamos a ver las aplicaciones al cálculo de áreas, un poco más elaboradas que lo que vimos hasta ahora, y también para el cálculo de volúmenes. Bueno, nosotros hasta ahora lo que sabemos es que si tenemos una función continua definida en un intervalo AB cerrado y esta función es positiva o eventualmente cero, cuando hacemos este cálculo, la integral definida entre a y b de la función f, eso nos da como resultado un número y ese número corresponde al área de esta región. Esto de por sí da un resultado que es un número positivo y ese número positivo corresponde al área de la región que queda entre la función, la recta y igual a 0, que es el eje de las x, y las verticales x igual a a y x igual a b. Ahora, el caso que tenemos que considerar es el siguiente. Ahora tenemos dos funciones y lo que nos interesa es encontrar el área entre los gráficos de f, que es la función que está por arriba, y de g, que es la función que está por abajo, que yo a partir de ahora la voy a reconocer, digamos, a esta línea como la que sería el techo de mi región y a esta como la que sería el piso de mi región. Entonces me interesa ver cuál es el área de esta región entre las dos curvas en el intervalo AB. Estoy suponiendo que f y g son funciones continuas y que en todo el intervalo f está por encima de g, es mayor o igual que g para todo x de la b. Muy bien. Entonces, queremos encontrar justamente el área de esta región. Entonces, vamos a ver qué fórmula podemos utilizar a partir de lo que ya vimos para llegar a un resultado. Entonces, esta es mi f, el gráfico de la f, esta es la función g, que es la que está por abajo. Entonces, el cálculo del área de esta región se puede encontrar como una resta. Fíjense que sería el área de toda esta región, pero habría que quitarle esta parte, ¿no? O sea, la parte que está por debajo de la g. Entonces, el cálculo de este área toda correspondería justamente a la integral de la f entre a y b. Y el área que está pintada en rosa acá correspondería a la integral de la g en el segmento AB. Entonces, si uno resta esas dos integrales sobre el segmento AB, llega a esta expresión. Fíjense que por las propiedades que tiene la integral, acá lo que estamos haciendo es la integral de f, diferencial x, menos la integral de la g en el segmento AB, diferencial x. Estamos haciendo el cálculo de todo este área menos esta otra. Y en consecuencia, con esta fórmula podemos encontrar el área de la región que a nosotros nos interesaba. Entonces, para empezar a aplicar esa fórmula, vamos a considerar, nos piden calcular el área acotada por las gráficas de esta función, que es esta parábola que está acá, función cuadrática, y la función lineal y igual g de x igual a menos x, que el gráfico es este que está acá. Cuando x está entre 0 y 1. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar bien el área que queremos calcular, que en este caso sería, bueno, toda esta región, ¿no? La que está pintada de rosa, y acá, bueno, este rectángulo que es representativo en el sentido que uno va a escribir dentro de la integral algo relacionado con justamente este rectángulo, que digamos está limitado superiormente por la función cuadrática e inferiormente por la recta. En este caso, la que
función que hace de techo es la parábola, la función que hace de piso es la recta. Entonces vamos a integrar entre 0 y 1, porque todo esto está pasando entre 0 y 1. ¿Qué va a ir dentro de la integral? La función que hace de techo, que es x cuadrado más 2, menos la función que hace de piso, que es la función igual a g de x igual a menos x. Entonces esta es la cuenta que hicimos acá, f menos g, me queda esto, y finalmente, bueno, una vez que está hecho este planteo, uno lo que tiene que hacer es encontrar una primitiva de esta función y después evaluar con la regla de Barrow en los extremos del segmento, que son, en este caso, 1 y 0. Entonces, fíjense cómo armé la primitiva. Una primitiva de x cuadrado es x al cubo sobre 3, una primitiva de 2 es 2x, una primitiva de, fíjense, el menos por menos se me hace un más, busco una primitiva de x, me queda x cuadrado sobre 2, esto lo voy a evaluar con la regla de Barrow entre 1 y 0, eso quiere decir que el resultado lo voy a conseguir evaluando toda esta expresión en 1 y le voy a restar toda esta expresión evaluada en 0. Entonces, haciendo esto que les comenté, o sea, reemplazando x por 1 en cada uno de estos términos, llego a esto. Si reemplazo 0 en todos estos términos, todos son 0, así que la suma es 0. En consecuencia, el resultado es 17 sextos. Eso me estaría diciendo, fíjense que esto es 2,66. Así que el área de esta región que terminamos de calcular sería 2,66 unidades de área. Si ustedes trabajan en papel cuadriculado, lo que van a ver es que, bueno, pueden contar las unidades de área y van a ver que, bueno, 2 unidades ya tienen acá con esto, ¿no? En este rectángulo. Bueno, lo que se agrega sería media más y un poquito más que viene dado por este sector, ¿no? Entonces, bueno, todo eso termina dando como suma este resultado. Bueno, otro ejercicio. Todo este tema es eminentemente práctico, así que esta clase lo que hacemos es resolver un montón de ejemplos. Calcular el área de la región acotada entre estas dos gráficas, bastante parecidas a estas que consideramos, solo que esto, bueno, es una función cuadrática que digamos, es cóncava hacia abajo, o sea, las ramas van hacia abajo, y después tengo también otra función lineal. Bueno, acá lo tengo representado, así que tengo mi función cuadrática y la recta igual a x. Entonces, ¿en qué difiere este ejemplo del anterior? Bueno, lo que difiere es que en el caso anterior las dos curvas que teníamos para calcularles el área no se intersectaban. En este caso sí. Entonces, tengo que encontrar los puntos de intersección, que uno está acá y el otro está por acá, porque eso va a ser lo que va a definir justamente el intervalo de integración. Entonces, lo primero que hice fue la intersección entre estas dos funciones, es decir, las igualé, armé la ecuación correspondiente, la ecuación cuadrática, y encontré las soluciones, que son menos 2 y 1. Eso quiere decir que los puntos de intersección de estas dos funciones se dan cuando x toma el valor menos 2 o cuando x toma el valor 1. Entonces, veamos qué pasa. Está bien. Estaba dudando de si había algún error en el tipeo, pero está bien. Si x, fíjense, es menos 2, vengo acá y reemplazo y me da menos 2. Y lo mismo acá. Si x es 1, vengo acá, el resultado me da 1 y acá lo mismo. O sea que un punto de intersección es el punto de coordenadas 1, 1 y el otro es menos 2, menos 2. Pero entonces, vamos a tener que plantear una integral. Este es el área que queremos calcular, todo el área pintada de rosa. La función que hace de techo es la función cuadrática. La función que hace de piso es la recta en toda esta región. Entonces vamos a plantear la integral entre menos 2 y 1, desde menos 2 hasta 1, de mi función que hace de techo, que es la 2 menos x al cuadrado,
menos la función lineal que hace de piso. Bueno, el resto es muy parecido al anterior, calculo una primitiva y después lo que hago es evaluar con la regla de Barrow, evalúo toda esta expresión en el extremo superior de la integral y le resto toda esta misma expresión evaluada en menos 2. Así que de ahí uno saca el resultado final, que esto corresponde a las unidades de área de esta región, que es la que está comprendida entre la función 2 menos x al cuadrado y igual a x. Bueno, otro ejemplo también de área entre curvas. Me dan dos funciones, una cúbica y una cuadrática, y me dicen que encuentre el área de la región acotada entre ellas. Entonces, bueno, la cúbica es esta, tiene esta forma, y la cuadrática es esta que está por acá. Entonces, otra vez es ineludible el hecho de encontrar las intersecciones entre las dos curvas. Entonces las igualo, armo una ecuación. Fíjense que en este caso me queda una cúbica, pero bueno, puedo sacar factor común. En realidad podría haber sacado factor común 3x, saqué x, pero bueno, no importa. Y después lo que queda es resolver, o sea, ver cuándo esta ecuación que tengo acá, es decir, cuándo consigo las soluciones, y eso pasa cuando x es 0, o cuando esto se anula, y eso pasa cuando x es 2 o menos 2. Entonces ya encontré los puntos de intersección. Uno será menos 2, el otro es 0 y el otro es 2. A ver, entonces yo para cada uno de estos valores debería verificar, si quiero estar segura de que las cosas las estoy haciendo bien, que los puntos que obtengo con estos valores de x, los valores que obtengo para y en las dos funciones coinciden. Bueno, eso lo pueden verificar. Bueno, una vez que tengo determinados los puntos de intersección, volviendo al gráfico, fíjense, pensando en esto de techo y piso, cuando yo estoy entre menos 2 y 0, el techo está dado por la cúbica, la que está por encima, y el piso está dado por la cuadrática. Mientras que si estoy en el intervalo 0,2, la cuadrática es la que está por encima y la cúbica es la que está justamente por debajo. Entonces sí o sí voy a tener que separar la integral, o sea, tengo que hacer el cálculo de un área, pero ese área lo voy a encontrar como suma de dos integrales. Una integral definida en el intervalo menos 2, 0 y otra en el 0, 2. Teniendo en cuenta en cada una justamente cuál es la función que hace de techo y cuál es la función que hace de piso. Entonces, cuando estoy entre menos 2 y 0, hago esta cuenta. F es la cúbica y G es la cuadrática. Hago esta resta. Y de ahí que llego a esta expresión. Es decir, si yo a F le resto G, fíjense, este término se va, porque es idéntico. Y después tendría 3x cubo y tendría menos 10x, y si resto G me va a quedar menos 2x. O sea que al final voy a tener 3x cubo menos 2x, como está acá. Y cuando estoy entre 0 y 2, tengo que hacer la resta al revés. Esta menos esta otra función. Entonces, con el mismo cuidado que antes, uno lo que va a obtener dentro de la integral, haciendo g menos f, es menos 3x cuadrado más 2x. ¿Eso a qué va a corresponder? Bueno, va a corresponder, cuando calcule esta integral y llegue a un número, va a corresponder al área de esta región, y con esta otra integral, cuando la termine de resolver, ¿a qué voy a llegar? Al área de esta otra porción que es parte de la región cuya área quiero calcular. Bueno, acá están hechas todas las cuentas
de antes y al final, bueno, uno ve que ese área que teníamos repartido, o sea, que lo calculamos a través de dos integrales definidas, en este caso particular, esas dos regiones tenían el mismo área, cosa que no lo podíamos anticipar. Cada una de esas áreas, en este caso, tiene justamente como área 12 unidades de área y entonces el resultado termina siendo 24. Bueno, este ejemplo, calcular el área de la región acotada entre estas gráficas. Son dos funciones que dependen de y. Las representé acá, una función cuadrática y otra vez una función lineal. No me salvo si quiero plantear el área de encontrar las intersecciones entre las curvas, que sería 3 menos i cuadrado igual a i más 1. Eso tendría que haber aparecido todo en un renglón, ¿no? De ahí, con esto igual a esto, armo una ecuación que me da una ecuación cuadrática y en este caso, fíjense, me da que los valores de i para los cuales estas dos curvas se intersectan es cuando i es menos 2 y cuando i es 1. ¿Uno qué podría hacer? Podría reemplazar esos valores acá y verificar. Entonces, el cálculo del área de esta región, que es la que está pintada de rosa acá, comprendida entre la parábola y esta recta, esta resulta muy fácil el planteo del cálculo del área si uno integra en i, en la variable i. Fíjense que si uno mira esto de costado, o dicho de otra manera, si ustedes este gráfico lo rotan 90 grados, les va a quedar, bueno, que esto es el techo y esto es el piso. O sea, rotarlo 90 grados, supónganse, en sentido antihorario, ¿no? De modo que me quede esto parado como, digamos, estamos acostumbrados, siempre en el eje vertical, representar a la variable que es dependiente. Bueno, en este caso, ¿cómo sería el cálculo del área? Bueno, sería una integral entre menos 2 y 1 para i, con esta función de techo, que es 3 menos i cuadrado, y la función x igual i más 1, que sería la que hace de piso. Entonces, acá lo tenemos. A ver, volvamos. La G es la que llamé como la cuadrática y la F es la que llamé como la lineal. Entonces, fíjense, la cuadrática menos la lineal. Bueno, todas las cuentas, los valores de i para los cuales esto estaba pasando, la intersección era entre menos 2 y 1. Una vez que hice esta cuenta, calculo una primitiva, después aplico la regla de Barrow y finalmente llego a este resultado. Si uno no lo hubiera hecho integrando en y, obviamente se puede hacer integrando en x, pero el planteo es bastante más complicado porque uno va a tener que hacer este cálculo, pero separando R en dos regiones, porque fíjense, esta es la región cuyo área yo quiero calcular, pero si bien, fíjense que el piso siempre está dado por esta región, el techo, fíjense, en una parte es lineal y en una parte es, bueno, lo que correspondería cuando despejamos de la ecuación cuadrática, si uno despeja y, le queda una expresión irracional, así que necesariamente si quiero integrar en x voy a tener que plantear una integral entre menos 1 y 2 porque tengo este piso y tengo este techo, y después entre 2 y 1 porque tengo este techo y este piso, y cuando digo techo y piso es porque corresponden, digamos, a funciones, ¿no? Entonces, si yo vengo acá con una recta y después paso a esta función, digamos, yo tengo expresiones diferentes en la variable x para usar de techo. En el caso del piso siempre es la misma función. Pero bueno, lo que está planteado acá es eso justamente.
entre menos 1 y 2, el techo es x menos 1 y el piso, esta, es la función que uno obtiene al despejar. O sea, si hacemos esto igual a x y despejamos y, obtenemos una raíz positiva y una raíz negativa. Bueno, esas son las que intervienen acá y acá. Entonces, esta es la parte que correspondería a la raíz negativa, que es lo que vemos acá, y después cuando estamos entre 2 y 3, el techo viene dado por esta raíz positiva y el piso por la raíz negativa. En todo este cálculo de áreas uno siempre puede usar simetría cuando la observa en el gráfico. Entonces, por ejemplo, el área de esta parte, yo podría decir que es 2 veces este área, calcular este área y multiplicarla por 2. Así que es fundamental, aunque no se pida cuando tengamos que calcular áreas, la representación de la región cuya área queremos calcular, porque uno de ahí puede sacar, digamos, ayuda en el sentido de si quizás es más fácil integrarlo en y que integrarlo en x, si hay alguna cuestión de simetría que sea relevante. Bueno, eso es lo referido a cálculos de áreas. Y la otra aplicación que le vamos a dar a las integrales definidas es para el cálculo de volúmenes. Una parte de los volúmenes que uno puede llegar a calcular. Vamos a ver dos métodos. Uno es el método de los discos y el otro es el método de las arandelas, pero bueno, hay también el método de cilindros. Bueno, eso, el de los cilindros, no los vamos a ver. Pero bueno, ubiquémonos un poco con todo esto. Tengo un rectángulo, entonces supónganse que la base tiene una medida W y una altura R. Y este es el que yo considero el eje de revolución. O sea, lo que estoy pensando es que esto empieza a girar en torno a este eje, como está acá, empieza a girar este rectangulito y, bueno, lo que me describe, esto está pensado de perfil, ¿no? O sea, como para que ustedes identifiquen esto con esto, ¿no? Esto empieza a girar, esto empieza a girar y lo que me describe es un sólido. Entonces, lo que yo voy a tratar de calcular es justamente el volumen de ese sólido, que yo lo llamo sólido de revolución, ¿no? Porque uno lo obtiene haciendo girar una cierta región plana en torno a un eje. Bueno, cuando esto empieza a girar, lo que uno obtiene es una forma cilíndrica, ¿no? Fíjense que cualquier sección de este sólido es una circunferencia. Uno podría pensar que esto es un apilamiento de circunferencias. Entonces, justamente el volumen del sólido que se genera cuando este rectángulo gira en torno a este eje corresponde al volumen de un cilindro, y el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado, que es el área del círculo, por lo que sería la altura, ¿no? Entonces yo estoy pensando, esto es mi radio, esto sería la altura del cilindro, entonces, bueno, el volumen de este sólido sería pi por radio al cuadrado por, bueno, la altura de este cilindro o el ancho de este rectángulo, como lo quieran ver. En general, nosotros vamos a tener una situación como esta, siguiendo con el método de los discos. Yo voy a estar, digamos, este va a ser mi eje X, voy a tener una función y voy a querer calcular el volumen del sólido que se genera cuando esta región plana, la región que está pintada en celeste, justamente empieza a girar en torno a este eje. Este sería el eje de revolución. Bueno, entonces, obviamente acá no voy a encontrar un cilindro, como en el caso anterior, cuando tenía el rectángulo que empezaba a girar en torno al eje, sino que ahora tengo esta región y bueno, acá voy teniendo diferentes, si se quieren, alturas. Antes en el rectángulo era siempre la misma altura R.
acá la altura depende justamente del X donde estoy parada. Por ejemplo, para este punto, este sería el R, acá este sería mi R, o sea, depende de X. Entonces, en ese caso, el volumen del sólido que se obtiene por la revolución de este área plana se calcula de esta manera. O sea, fíjense, si esto empieza a girar, obtengo algo como esto. Acá dice disco representativo. O sea, pensando que este delta X fuera pequeñito, puedo pensar que esto cuando gira me genera, digamos, un cilindro como el que habíamos representado antes. Entonces, en ese caso, el volumen del sólido lo va a calcular de esta forma. Antes habíamos puesto pi por radio al cuadrado por el ancho del rectángulo. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer para calcular el volumen de este sólido es hacer o aplicar una integral definida, calcularla, donde dentro de la integral, ¿qué vamos a poner? Y bueno, lo que vamos a poner es la expresión que corresponde al radio, punto por punto, o sea, va a depender de X, y esto lo vamos a integrar, lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a integrar en el intervalo AB. Obviamente esta fórmula se puede deducir y viene de plantear una suma, de esas que planteamos como sumas inferiores o superiores, cuando dimos o presentamos la integral definida. Así que de esta manera vamos a poder calcular el volumen de un sólido como el que se genera cuando esta región plana gira en torno al eje de las X. Esta fórmula uno la puede adaptar en qué otra situación. Bueno, primero si esta misma región gira en torno del eje de las Y. Habrá que ver cómo adaptar esta fórmula para hacer el cálculo de ese volumen. Obviamente vamos a tener que hacer alguna integración en la variable Y. Y también uno puede adaptar esta fórmula para el caso en que el eje de giro no sea el eje X, sino que sea otro eje, ¿no? Aquí dice, o respecto del eje Y, que era un caso que habíamos dejado, o bien, o sea, esto sería con respecto a un eje horizontal que no fuera el eje de las X. Y otro podría ser respecto del eje Y o alguno paralelo al eje Y. Eso todo sale de adaptar acá. Bueno, entonces, hallar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por la gráfica de f de x igual al seno de x y el eje x, cuando x está entre 0 y pi, alrededor del eje x. Bueno, siguiendo la fórmula de antes, o sea, yo tengo mi región, digamos lo que sería el r de x en cada punto, viene dado por esta fórmula, así que lo que hice fue pi por la integral entre 0 y pi, de mi r de x elevado al cuadrado. Y bueno, una vez que uno tiene planteado eso, lo que queda es encontrar una primitiva, que me queda una primitiva de seno, que es menos coseno, evalúo con la regla de Barrow entre pi y 0, y bueno, esta parte me da 2, pero está multiplicado por pi, así que el resultado final me termina dando 2pi. Si yo hago en forma correcta el planteado de un volumen, obviamente, tal como pasa con el área, no puedo encontrarme con un resultado negativo. Entonces, bueno, la región que estaba girando la tengo representada acá en celeste, y bueno, y el sólido que se generaría, que sería algo como este, tiene, si pensamos en unidades de volumen, 2pi unidades de volumen. Bueno, acá tenemos esta región, que es una región acotada, limitada por 2 menos x al cuadrado, que es esta función cuadrática, y g de x igual a 1.
y me dicen encontrar el sólido que se genera cuando esta región gira en torno a la recta y igual a 1. Entonces, bueno, lo que hacemos es encontrar el radio de cada uno de esos círculos que se obtiene cuando esta región gira en torno a i igual a 1, y entonces, bueno, el radio está dado por la resta entre estas dos funciones, 2 menos x al cuadrado menos 1. Eso es lo que escribí dentro del integral elevado al cuadrado, y el otro detalle es, o sea, el planteo de la integral entre menos 1 y 1, ¿de dónde surge? Y bueno, surge porque tuve que intersectar, ¿no? Tuve que intersectar 2 menos x al cuadrado, que es la función que hace de techo, con esta que es la función que hace de piso. O sea, esto también está relacionado con lo que vimos antes, muy relacionado. Bueno, y el sólido que se genera con la revolución de esta región en torno a i igual a 1, lo tenemos representado acá. Y este es el resultado, ¿no? Acá le hago 1 menos x al cuadrado, elevado al cuadrado. Bueno, tendré que desarrollar el cuadrado, hacer el cuadrado de un binomio, encontrar una primitiva, reemplazar los extremos con la regla de Barrow y llegar a este que es el resultado. Así que lo que queda es completar las cuentas. Bueno, respecto al método de las arandelas, es parecido a lo que vimos recién, solo que estos van a ser sólidos que van a tener algún hueco en su interior. Entonces, supongamos que está girando este rectángulo en torno a este eje, pero hay una separación acá. Entonces, lo que se me genera, fíjense, a diferencia del caso anterior, que era un cilindro completo, me queda un cilindro con, podríamos decir, un agujero acá, que sería como si uno le hubiera sacado a todo el cilindro, le sacamos un cilindro de radio R. Entonces, al final, el sólido que se me genera acá, por eso hablo de arandela, el volumen de ese sólido es justamente la diferencia entre los volúmenes de el volumen que tenía antes, cuando tenía todo el rectángulo completo, pero al cálculo del volumen de ese cilindro le quito ¿cuál? Y bueno, el cilindro que correspondería al radio R minúscula. O sea, acá uno empieza a hablar de radio mayor y radio menor, ¿no? Eso es lo que uno empieza a distinguir en todo esto. Entonces, si uno hace distributiva acá, fíjense, pi por radio al cuadrado por W correspondería al cilindro completo, y uno lo que hace es restarle pi por el radio menor al cuadrado por W, que sería el volumen del cilindro que no está acá, no pertenece al sólido que quedó determinado. Bueno, entonces, en general, nosotros vamos a estar en una situación como esta. Vamos a estar con nuestros ejes coordenados, el eje de las X, vamos a estar pensando en el intervalo AB, vamos a tener una región como esta, limitada por, fíjense, esta es la función que hace de techo, esta es la función que hace de piso, R de X es lo que voy a llamar el radio mayor, este va a ser el radio menor, el más chico. Entonces la fórmula que me va a permitir calcular el volumen del sólido que se genera cuando esta región gira en torno al eje X es, digamos, bastante parecida a lo que hicimos recién, solo que tenemos un R variable, un radio mayor variable y un radio menor también variable. En el caso del rectángulo anterior, tanto el R mayúscula como el R minúscula, radio mayor y radio menor, eran constantes. Entonces la fórmula que me va a permitir calcular el volumen de este tipo de sólidos que tienen un hueco en su interior es esta. O sea, pi por la integral entre a y b, radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Bueno, esta fórmula también uno la debería adaptar al caso en que esta región
rote con respecto a I igual a K con K distinto de 0, esto quiere decir un eje de revolución paralelo al eje de las X, pero que no sea el eje X, o bien cuando esta región gira en torno al eje Y, o bien a una recta paralela al eje Y. Bueno, entonces, decimos hallar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de estas dos funciones alrededor del eje X. Entonces, una vez que uno tiene representado en el plano esto y encontrada la intersección entre las dos curvas, que va a ser en 0 y en 1, eso me va a servir para justamente plantear la integral definida. Lo que tengo que identificar es el radio mayor y el radio menor. Entonces el radio mayor, fíjense que viene dado por la función que hace de techo, que va variando a medida que yo me voy moviendo en X, y el radio menor, que viene dado por la X al cuadrado. Fíjense, por ejemplo, para este punto, el radio mayor, el R mayúscula de X es raíz de X, y el R de X, R minúscula, es X al cuadrado. Entonces eso tal cual, el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado, es lo que pongo dentro de la integral. Y bueno, después lo que tengo que hacer es ver bien cómo me queda, hacer todas las cuentas que sea necesario. Una vez que llego acá, encontrar una primitiva y después aplicar la regla de Barrow y finalmente multiplicar por pi. Entonces en este caso, fíjense que, o sea, hay un hueco, porque si esto empieza a girar, esta parte es hueca en mi sólido. Como si fuera una campana, de alguna manera, lo que me queda como sólido. Y bueno, acá tendrían más o menos la representación. Y bueno, esto obviamente como el sólido se obtiene haciendo girar una cierta región plana en torno a un eje, los sólidos que uno obtiene los reconoce diciendo que son sólidos de revolución. Bueno, y por último tenemos el caso de, dice, el volumen de un sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de I igual a x cuadrado más 1, I igual a x cuadrado más 1, I igual a 0, que es el eje de las X igual a 0, que es el eje de las Y X igual a 1, que es esta vertical. Y nos piden que calculemos el volumen que se obtiene cuando esta región plana gira en torno al eje de las Y. Bueno, entonces, este es un ejemplo que combina los dos métodos. Visto bajo la metodología del método de las arandelas. En realidad, lo que uno aplica mirando en Y, tengo que hacer rotar esto respecto de Y. Voy a integrar en Y. Entre 0 y 1 es un caso directamente como el método de los discos, porque cuando esto empieza a girar así, lo que se obtiene es un cilindro. En este caso pusieron el radio mayor como 1, mirándolo de costado, si lo quieren pensar así, y el radio menor es 0. O sea, como que la función que me limita por abajo es 0. En el caso entre 1 y 2, fíjense, el radio mayor, en cualquiera de los puntos, llegó hasta 1. Pero el radio menor es lo que cambia, el radio menor es lo que cambia y viene dado a través de una función, ¿no? Yo la tengo acá, así que tendría que despejar de acá X como para poder escribir ese radio menor dependiendo de Y. Entonces, el volumen 1, ¿a qué corresponde? Sería el volumen de este sólido, pero pensando con Y entre 0 y 1. Entonces, integro. Acá es Y, me confundí. Acá es Y y acá es Y. Ténganlo en cuenta, ¿eh? Integro en Y
integro en y. Los extremos son de y, no hay otra cosa. Entonces, integrando en y entre 0 y 1, el radio mayor es 1, el radio menor es 0, y lo escribo el radio mayor al cuadrado. La integral entre 0 y 1 diferencial y, eso me va a dar al final, cuando integro el volumen del cilindro que tiene radio 1 y altura 1, es pi por el radio al cuadrado por la altura. O sea que este término corresponde exactamente al volumen del cilindro, o sea, como si partiéramos este sólido hasta acá. ¿Y qué más? Bueno, y tenemos otra integral más, en y, entre 1 y 2. Bueno, ¿cuál sería el radio mayor? Ya dijimos que era siempre 1. Y el radio menor sería el que uno obtiene despejando x de acá. Sería el 1 lo paso restando y me queda la raíz de y menos 1. Entonces me queda 1, que es el radio mayor, menos la raíz de y menos 1 al cuadrado, es radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Toda esta expresión la tengo que integrar respecto de y entre 1 y 2. Esos son los valores de y en este segmento. Así que terminando de hacer todas esas cuentas, fíjense que bueno, en este caso acá la raíz se va a cancelar con el cuadrado. Esta cuenta me va a quedar 2 menos y, que es fácil de integrar. Y bueno, finalmente la parte esta que se agrega entre 1 y 2, el volumen que tiene es pi sobre 2. Conclusión, el volumen de todo el sólido que me pidieron calcular es 3 medios de pi. Estas son unidades de volumen. Así que, bueno, este es el último ejemplo que quería mostrarles de cálculo de volúmenes. Así que con esto, bueno, terminamos la unidad ya habíamos terminado la de integrales. Esto correspondería al cálculo de integrales definidas, aplicaciones de integrales definidas. Y lo último que nos queda por ver en la próxima clase es lo referido a algunas nociones sobre sucesiones y series, así que con eso vamos a estar terminando todo el programa de la materia. Bueno, por ahora terminamos.